Bien, recuerden que estamos trabajando con el proyecto científico número 1, ya estamos en la semana 2. Es muy importante que ustedes llenen los datos informativos, nombre del estudiante, docente, fecha, curso. Tenemos aquí las actividades de lengua y literatura para esta semana, que nos dice lo siguiente. ¿Sabías que los docentes suelen pedir a los estudiantes que realicen informes sobre lecturas, visitas y prácticas, entre otras acciones requeridas por su proyecto educativo, como una estrategia para que los estudiantes interioricen los aprendizajes? Entonces vemos aquí que los informes de una u otra manera sirven para que ustedes puedan profundizar un poco más en sus aprendizajes. Estos informes pueden estar relacionados, como habíamos visto anteriormente, con alguna visita, con alguna práctica e incluso con lecturas que, como compete en nuestra asignatura, nos toca leer mucha información, muchos textos. Entonces también se suele pedir algún tipo de informe, algún tipo de resumen. Bien, tenemos aquí el informe. La pregunta 1 nos dice, observe las siguientes imágenes y responda a las preguntas. Aquí tenemos esta imagen. Vemos aquí algunos como folletitos, hojitas, libritos. Nos dice la pregunta A. ¿Qué tienen en común todos estos documentos? A ver, algún estudiante. Que son informes. Correcto. Entonces aquí, ¿verdad? Usted debe escribir su respuesta. Lo que tienen en común todos estos documentos es que son informes, ¿verdad? De distintos tipos. Luego tenemos que responder el literal B. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de documentos, hablando del informe, y un cuento? ¿Ve? Un voluntario que pueda pensar y nos dé su respuesta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un informe y un cuento? Que el cuento es algo ficticio, en cambio los documentos de informe ya es algo basado en hechos de la realidad. Correcto, muy bien, ¿verdad? Excelente. Esta respuesta usted la debe escribir aquí, ¿verdad? Vemos que los cuentos, ¿verdad? Trata con información ficticia que no es real, mientras que los informes están relacionados con hechos reales, hechos verdaderos, incluso algunos que son comprobados científicamente, refiriéndonos a los informes de investigación. Luego tenemos en la pregunta 2, leer con atención el siguiente texto. Yo le voy a dar lectura a este fragmento. Usted en casa, ya con más detalle, va a leer la información 2 o 3 veces para comprenderla de mejor manera. Nos dice, el informe académico es un documento formal mediante el cual una o más personas rinden cuenta a una autoridad superior sobre un hecho o actividad realizada. En este tipo de textos se reportan los avances o resultados de experimentos científicos, o proyectos sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros. En el ámbito laboral, los informes son redactados por las personas con cargos de dirección o personas con autoridad para comunicar sobre las acciones realizadas bajo su responsabilidad. Entonces vemos que la información no es muy extensa para que usted la pueda leer en casa 2 o 3 veces, y una vez que usted lea la información y la comprenda, pueda responder las preguntas que están a continuación. Por ejemplo, el literal A nos dice que es un informe. De aquí mismo, de este texto, usted va a sacar las respuestas. Es algo sencillo de trabajar. Luego tenemos lo que es el literal B, que nos dice, los informes reportan los avances o resultados de... ¿Alguien recuerda qué es lo que reportan los informes? Experimentos científicos, proyectos sociales, político, cultural, económico o pasantías. Muy bien, ¿verdad? Entonces aquí en estos espacios usted va a ir escribiendo cada uno, ¿verdad?,
de los reportes que se pueden dar por medio de los informes, así como nos mencionaba la compañera de proyectos sociales, científicos, incluso de pasantías. Bueno, usted va a escribir aquí 4 tipos de informes que se pueden realizar o elaborar. Luego, nos pide aquí escribir los tipos de informes. Nosotros habíamos visto la clasificación de los informes que se clasificaban en 3 grupos, ¿ya? Esa de aquí usted va a responder la clasificación de los informes. Luego tenemos nosotros, lea la frase y escriba el valor que practicaremos en esta semana. La frase nos dice, no pienses como yo, pero respeta que yo piense diferente. ¿Cuál es el valor que debemos practicar nosotros en esta semana? El respeto. Correcto, muy bien. El respeto, ¿verdad? La frase nos dice, no pienses como yo, pero respeta que yo piense diferente. Entonces el valor que nos pide practicar es el respeto.